Que lo único que importa al final es una cámara y un humano enfrente, ¿no? Para mí es lo que hace una película. Sobre todo, el único reto es saltarnos a la industria, ¿no? Y convertirnos como un mini estudio y como desafiar como toda esta necesidad de fierros y de gente especializada, que es lo que no nos permite hacer las películas, ¿no? ¿Sabes qué me gusta? Cuando como que María se lo arregla como ella lo usa, entonces como que un poquito como que se lo echa hacia adelante y como que incluso cuando se lo agarra como que está como más como contenido, ¿sabes? Esa es la mejor parte. Cada día es tener 500 vocaciones, y es ser diseñador, y es ser sonidista, y es ser editor, computadólogo, barrendero, de repente velador, muchas cosas en esta manera de trabajar, ¿no? Sacar la basura, ver que haya luz, si hay luz, pues ir a lo siguiente y un poquito ser como manager del lugar, ¿no? Y ver quién llegó, quién no llegó, quién está deprimido, y el que esté deprimido, pues cubrirlo. Y pues sí, es como, también como un poco de serle de niñera, ¿no? Con la gente que te ayuda. Sobre todo son mis socios, que es Gabriel y Gibran, y con los que comparto la vida. Definitivamente con ellos estoy casi todo el día. Tengo unos socios un poquito más cercanos, que son la gente de Canana, con los que trabajo también. Pero no, vida familiar definitivo es... Sobre todo porque soy de provincia, entonces están ellos en provincia, están en Guanajuato, y lo que hago es llamarles cada que puedo, pero no tengo mucho contacto. Ya en la noche creo que es cuando uno se puede recoger y empezar a encarar el trabajo creativo, que es, para mí en el día, todas las cosas que hago son absolutamente no creativas. Sobre todo de administración, de estar produciendo, de estar gritando o haciendo corajes. Normalmente, o sea, mi día acaba a las 5 de la mañana y empieza a la 1 de la tarde. Hola, ¿qué tal? Soy Lorena Wolfer, esto es Facultad de Diálogo, un programa de TV UNAM para los universitarios. Estamos hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y me acompaña Gerardo Naranjo. Muchas gracias por estar con nosotros, el cineasta. Gracias, Lorena, por Gerardo, invitarme. bienvenido. Gerardo, como cineasta trabajas en gran parte con imágenes. ¿Cuál es tu primer recuerdo, el primer recuerdo que tengas de tu infancia, la primera secuencia de eventos que recuerdes? ¿O no? No, sí tengo una demasiado? imagen inventada, según yo, que venía como de otro planeta, y era cuando yo de niño me la creía que era el inicio de mi vida, que era en una nave que había explotado. Y por mucho tiempo yo creí que esa era mi imagen, y así justificaba que me sentía como un marciano en la Tierra. O sea, como que no podía comunicar con nadie, entonces decía, claro, pues tengo esta imagen donde me caí de un meteorito o algo así. ¿Te sigues sintiendo como marciano o ya no? Poco a poco, yo creo Poco a poco. que estoy entendiendo un poco más como ser humano, pero al principio sí, no, era... Los años de formación era una catástrofe, era muy difícil. Vienes de una familia conservadora de Guanajuato. Además de pensar que eras un marciano, ¿cómo fueron tu infancia y tu adolescencia en Guanajuato? En Salamanca, Pues ¿no? sí, Salamanca, Guanajuato, en provincia, es una ciudad petrolera, solo hay una refinería y
toda la ciudad se dedica a eso y es como el triunfo así como de la ignorancia y de como todo el provincianismo que conocemos como las grandes trampas de la modernidad, ¿no? O sea, la gente no tiene nada que hacer y se dedica sobre todo a, yo creo, como pues a seguir unas normas sociales que son absurdas, ¿no? Y para mí, definitivamente, de las cosas que más me han formado es eso, ¿no? Crecer en normas, en una sociedad que yo no entendía y no sabía por qué el domingo tenía uno que subirse, ahorita lo platicábamos, a un coche a dar la vuelta sobre un bulevar para ver a las chicas y así se ligaba, ¿no? Y era una cosa así como, debe haber otra forma, ¿no? De acercarse a las mujeres que estar dando la vuelta en el coche y acabarse un tanque de gasolina. Pero bueno. Pero lo hacías. Claro, por supuesto. Supongo que no había mucho cine en Salamanca. ¿Cuál fue la primera película que recuerdes que te haya impactado y por qué? Me acuerdo mucho de Flash Gordon. Creo que es la primera película que me acuerdo así como que realmente viví. Y había un momento ahí fantástico donde había un hoyo donde Flash Gordon tiene que meter la mano y si es bueno se va a morir porque le va a picar algo y si es malo se va a morir, perdón, y si es bueno no le va a picar y entonces mete la mano y era un gran momento. Ese es como el primer momento que recuerdo del cine y donde me estaba emocionadísimo, no sabía qué le iba a pasar. ¿Ibas mucho al cine en Salamanca? Sí, gracias a Dios, no a Dios, gracias a la suerte. Mi papá estaba muy aburrido. Hubo una especie de regresión ahí, un tanto extraña. Ok, bueno, seguiré luchando. Mi papá iba mucho al cine, supongo que también estaba muy aburrido y siempre me llevaba. Y normalmente éramos él y yo en la sala. Y siempre había esta discusión con el proyeccionista que decía que no costeaba arrancar el proyector porque las 2 entradas no costeaban la luz que se iba a gastar en el... Entonces siempre era esta discusión de que estábamos convenciéndolo, de repente mi papá le invitaba unas cheves y era bastante divertido ir al cine. Ver una película era en sí una negociación. Sí, no, o sea, eran películas también bastante extrañas, no eran así como los hits, bandeaban entre como westerns raros a medio porno erótico, así como raro. Así como, padre e hijo viendo porno. Con papá, era Sí, bueno, recorrimos todos los Emanuels juntos seguro. Todo, sí. Gerardo, justamente hablando de Salamanca, Daniel te tiene una pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Hace mucho que no nos vemos, mucho tiempo. Pero bueno, ahorita que mencionaste lo de Salamanca, haber nacido ahí, no sé si tienes alguna referencia al libro de Carlos Fuentes de las buenas conciencias, de que también hay una vida apacible en provincia, eso, y el choque que te da llegar a la Ibero, tanto en el lenguaje, forma de hablar, de expresarse, y es otro mundo totalmente distinto. Aparte del Ibero, bueno, la ciudad, ¿no? Eso es básicamente. Sí, bueno, lo de Carlos Fuentes, sí, leí el libro alguna vez hace tiempo y no recuerdo haber conectado mucho. Entiendo un poco la represión y la manera, para mí mi experiencia era muy diferente, ¿no? A mí lo que más me dolía no era tanto lo que más me dolía era como la falta de alternativas, ¿no? De la provincia, pero también la pasaba bastante bien, ¿no? Simplemente sentía como que no iba a ningún lado, que lo que hacía no trascendía en nada, ¿no? Las borracheras se acababan esa noche y así como sentía que había algo más. Y sí, se transformó mucho, pero yo no creo que el lenguaje cinematográfico que tengo, si es que tengo alguno, no me gustaría decir que lo tengo porque creo que voy empezando y que no quisiera pensar que estoy en mi madurez. Viene más de las películas que cuando llegué a México y empecé a conocer, admiré, ¿no? Y siendo que sí fue, o sea, definitivamente en reacción a lo que yo conocía antes, que era pues la tele, que sí vi como, yo creo, 1 millón de horas tele y 1 millón así como de películas malas, o sea, como que ya sabía muy claro qué era lo que no quería hacer. Cuando llegué a México y tuve acceso a las películas que admiro ahora, como que dije, sí, había una alternativa y como que ese contraste
creo que es lo que en mí hizo como la conciencia de qué es lo que me gustaría hacer. Así lo veo. Gera, y justamente sobre el mismo tema, Francisco también te tiene una pregunta. Bueno, mi pregunta es sobre qué tanto influyó su infancia en Salamanca en su visión cinematográfica. Bueno, definitivamente, no, definitivamente influyó. Más bien, ¿por qué? Pero no la infancia, yo creo que la infancia, o sea, era como campo abierto y eso, y fue así como gloriosa, ¿no? Podía hacer yo lo que quisiera, mis amigas eran las cabras, entonces todo estaba fantástico. El problema fue cuando empecé a tener un poquito de conciencia, y ahí sí, yo creo que estoy muy marcado por eso en las dos cosas, o en las tres cosas que he hecho, ¿no? De las tres películas, porque hice muchos cortos, pero creo que no era tan consciente de lo que estaba haciendo. Y ahora en las películas sí creo que está muy marcado, por ejemplo, en Dramamex, creo que hay una relación clara hombre-mujer que refleja para mí el machismo, un poco como el maltrato a las mujeres, cómo se relacionan los chicos con las chicas, donde todas son unas golfas hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y como que la manera en que se les habla, que se les trata, cómo se relacionan amorosamente, yo quería reflejar eso, ¿no? Era un tema importante también, por ejemplo, cuando salíamos con la película al extranjero, que nos decían, es que es increíble cómo son, o sea, qué mal tratan a las mujeres. Y dice, bueno, obviamente no estoy abogando, no estoy tratando de decir que eso está bien, es una manera en que está sucediendo o que sucedía cuando yo crecía, ¿no? Y que era otra de las actividades, era salir a la calle a insultar chicas, y era algo que, o sea, hoy sigo diciendo así como, y era de las cosas como que de las más divertidas, ¿no? Ir a insultar, a aventarles cosas, no sé. Entonces, también siento que es como un gran miedo a la mujer, ¿no? Pero es aceptado y es una norma, ¿no? En las fiestas los chicos están de un lado, las chicas están de otro. Y bueno, para acabar con la pregunta, a mí lo que me gustaría pues, es desprenderme también un poquito de esa herencia maldita y también empezar a reflejar mi vida desde que llegué, que es un poco más, es muy diferente, donde pues, todo cambió, ¿no? De alguna manera a algo más libre, creo yo. Llegaste de Guanajuato al DF a los 23 años y me dijiste la última vez que hablamos que llegaste directo a la Universidad Iberoamericana para estudiar comunicación, que tú pensabas que esa era la mejor vía para llegar al cine. Digo, más adelante estudiaste un poco en el CUEC y terminaste haciendo una maestría en el American Film Institute de Los Ángeles. ¿Cuándo decidiste dedicarte al cine? Seguía en Guanajuato y tenía como una larga carrera de fracasos escolares, y hasta que un día dije así como, soy un bueno para nada, no sé hacer nada, ¿no? ¿A qué te refieres con fracasos escolares? Pues había intentado estar en el negocio de la familia, había intentado, pues bueno, incluso estudiar administración, ¿no? Y que me iba muy bien, tenía puros 10, pero yo me sentía como muy vacío. Entonces, bueno, eventualmente un día dije así como, no puedo seguir en esta mentira, dije, quiero hacer lo que a mí me gusta. Realmente, yo siento que el cine siempre me ha acompañado y en los momentos siempre era donde me refugiaba, ¿no? Donde yo creía que tenía un contacto así con algo importante, entonces siempre, a pesar de estar como teniendo muchas otras vidas, las películas era lo que más me gustaba. Y cuando dije, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Qué es lo único que le he dedicado realmente tiempo? Dije, pues son las películas. Y vine a México. Yo al principio lo que quería era ser como crítico, o bueno, algo así como... ¿Crítico de cine? Ajá. Sí, llegué a México y ahí, precisamente en la Ibero, que yo poco sabía que era la Ibero, ¿no? Llegué y sí pues fue como un shock, porque sí, el perfil del joven que está ahí queriendo hacer cine, pues es rarísimo, ¿no? Digo, todos lo sabemos, es normalmente como juniors, gente de mucho dinero que está ahí nada más para pasar el rato. Y entonces, al mismo tiempo es una gran ventaja, porque el departamento de cine tenía unas cámaras que nadie usaba, porque pues, todos estaban en la fuente ligando. Entonces, había una gran oportunidad de experimentar y había 3, 4 amigos
con los que nos dedicamos a hacer muchas cosas porque teníamos todo el equipo como para nosotros. Pero bueno, la idea cuando yo llegué era como estudiar, saber todo lo posible de las películas, y hice un cineclub y yo empecé a escribir. Y ya mucho después como que decidí empezar o sea, llegué a los 23 y como por los 27 dije, bueno, pues vamos, o sea, ya. Ciertos sucesos que ahorita te contaré, como que dije así como, de nada, no estoy haciendo ninguna misión haciendo el cineclub, que además nadie iba a ver, ¿no? Era vacío. Se repetía la historia de entonces me estaba enseñando las películas. Exacto, me estaba enseñando las pelis solo a mí y a 2 amigos, y era así como, somos un fracaso, y dije, mejor vamos a, vamos más adelante y hagamos el gran intento de hacer lo que decimos que admiramos, ¿no? Y que es pues, las películas. Como creemos que se pueden hacer y en ese momento no pasaba, ¿no? Vamos a un corte y después volvemos con Gerardo Naranjo. Mis espacios de trabajo, bueno, ya que dejamos claro que son nocturnos, pues definitivamente que es donde duermo, ¿no? Donde estoy, ya sea que nos toque ir a festivales o que estemos, las circunstancias que sea donde duerme uno, yo siento que ahí siempre hay manera de encontrar un rinconcito, y no tengo muchos hobbies ni otras cosas, me dedico a esto, o sea, todos los días. O sea, no hay sábados, no hay domingos para mí. Y sí, creo que es la única manera en que podría salir si no tenemos un estudio detrás ayudándonos y produciendo para nosotros. Revolcadero es una empresa formada por directores. Entonces, bueno, pues, tiene una misión muy clara, que es hacer nuestras cosas. No nos interesa... Sí nos interesa ser ricos, pero no es lo principal. Sobre todo queremos hacer lo nuestro, ¿no? Y queremos ser... en la mejor de las concepciones libres, ¿no? Más que hacer películas, como que esa lucha se vuelve el motor de hacer cualquier cosa, ¿no? Solo estar demostrándole a la industria que sí se puede de otra manera, ¿no? Y el proceso creativo se me hace como que sobre todo estar como tratando de encontrar la oportunidad con la idea, con que sea posible hacerlo real, ¿no? Y así pasa mucho. También tiene mucho que ver con el ego y con la confianza, atreverte a hacer algo que muy probablemente falle. Entonces, digo, y como es la experiencia del cine mexicano, donde de 10 películas, 8 no salen mal, ¿no? Me encantaría mañana encontrar un guionista y nunca más tener que volver a escribir, porque no me considero un escritor y lo padezco mucho, porque sé que hay substancia en los temas que manejo, sé que hay más, ¿no? Y entonces trato de entrar en esa substancia y me cuesta mucho trabajo. Hay un grupo para mí muy importante que se llama La Bella Sobriedad. Es un grupo de guión donde discutimos los guiones y donde platicamos ideas. Yo creo que las grandes decisiones un poquito se toman ahí. Cuando se hace una película, cuando se escribe, uno se va a la vida imaginaria, a esta vida que conocemos, que creemos que la gente comparte con uno, ¿no? Creo que cuando se empieza a desmembrar y empieza el casting y empieza el proceso de cámara y todos estos procesos, la película se convierte en algo absolutamente diferente a lo que uno había imaginado. Yo los dibujo todos, estoy ahí con el fotógrafo, a veces fotografío yo, elijo todos los detalles, los planos, o sea, nada se queda al azar. Sin embargo, creo que es muy ingenuo pensar que uno puede controlar cómo se hace una película. Sigue el proceso y me pasa que cuando vemos la película acabada, como que siento que hay como una implosión de significados y me parece que se transforma lo que veo en esta película que había pensado al principio. Eso me ha pasado, por lo menos en las pocas que he hecho, y sí me sorprende y me renueva la fe en el medio, que sin ese proceso también ya creo que ya no hubiera seguido, ¿no? Cuando estoy dormido como que sueño de mis ideas y cosas así, y estoy dormido y digo, lo tengo, este es el tono, este es exactamente como debe de ser, y me levanto y digo así como, ¿cómo era? Y siento como que en una palabra o en un detalle, en una descripción está todo ese secreto. Y bueno, la verdad es que también creo que uno tiene que aprender a vivir con el escape de estas iluminaciones, ¿no? Porque al final
no se ve todo tan claro como en estos momentos, ¿no? Estamos de vuelta, esto es Facultad de Diálogo y estamos conversando con Gerardo Naranjo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gerardo, por su parte, Andrea quiere preguntarte un poco sobre las películas que te han impactado y por qué. Hola, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es, ¿cuál de todas tus películas ha influido mucho en tu vida o con cuál te identificas más, que te haya marcado muchísimo? Pues bueno, digo, claro que hay unas que están más cerca de mi corazón porque creo que me hablan directamente a mí. Yo creo que para mí, definitivamente, cuando veía las películas, me ayudaron como a entender lo que a mí me pasaba, ¿no? Y esas van cambiando también dentro de la vida. Me acuerdo cuando vi los 400 golpes, pensé, dije, sí, o sea, lo sentí casi como terapia, ¿me entiendes? Dije así como, no estoy mal, ¿me entiendes? Hay otra que se llama Cero en Conducta, de un señor que se llama Jean Vigo, que es también una historia de unos chicos en un internado que deciden rebelarse contra los prefectos, y es una película maravillosa, la más poética. Supongo que cualquier película que tenga como individuos como encontrándose, no cualquiera, por supuesto, pero siento que esos temas soy muy afín, ¿no? Como gente que se está definiendo y que está de alguna manera como rechazando lo que el destino le marca. Acabo de ver una que me parece fantástica, que se llama Solo contra el mundo, que es del mismo chico que hizo Irreversible, que a mí me parece también como una gran película de alguien que más allá de estarse definiendo, como que decide, está muy enojado y decide como ir a destruir el mundo, y me parece una gran película. No sé, y es que tengo miles de películas preferidas, me sería difícil, pero definitivamente como Los 400 golpes, quien no la haya visto tiene que verla, es definitivamente una de las grandes películas de cine mundial. Gerardo, cuando hablamos la última vez me decías, ya hablando de cine y más adelante de tu obra, me decías que uno de los aspectos más importantes para ti era el tono en el cine. ¿A qué te refieres con tono? Bueno, yo creo, junto con mis amigos o la gente que estamos ahorita trabajando, yo creo la llave de hacer algo nuevo, ¿no? Sí, y lo hemos platicado mucho en un taller de guión que tenemos, que se llama La Bella Sobriedad, donde tratamos de hacer guiones, cada semana tratamos, porque luego es bastante difícil. Y hablamos del tono mucho, y yo creo que, bueno, tiene precedentes, y el precedente es como nuestra educación sentimental del mexicano cultural, ¿no? Venimos de la telenovela, venimos de este cine clásico donde Pedro Infante gritaba al torito y donde somos como muy exacerbados. Yo creo que tiene mucho que ver también con el neorrealismo italiano, donde somos así como, cuando mejor nos expresamos somos muy pintorescos, ¿no? Y creo que de alguna manera eso se fue corrompiendo, se fue degenerando a dar lo que es la telenovela, donde es como una caricatura de emociones. Y entonces creo que surge la pregunta cuando intentamos hacer una película, que es qué es lo que toca a la gente, ¿no? Y qué es lo que es real para nosotros, qué es honesto. Y bueno, pues todas esas preguntas creo que es definitivamente el tono, ¿no? Entonces, si vamos a hacer algo y tratamos de crear una emoción, digamos, chico besa a chica, y queremos crear esa emoción, hay 100 preguntas o 100 decisiones que hay que tomar y que creo que afectarán en gran medida. Entonces, si no le ponemos música, gran parte de la audiencia en México dirá que eso es cine de arte. Y si le ponemos música, ya no es cine de arte, ahora es más cine como de masa, ¿no? Y entonces como que sí siento que tenemos como pues un gran reto en retomar cuál es nuestro verdadero lenguaje, que no sea un lenguaje televisivo y como fácil. A mí me da mucho coraje, porque yo abogo por el score y por la música y crear emociones que son, bueno, que al final, para mí eso es el cine, ¿no? Como vivir la experiencia completamente y no estarla buscando
tan intelectualmente. Sin embargo, pues, también creo que pecamos y que estamos acostumbrados, sobre todo en Latinoamérica, a que nos digan qué tenemos que sentir. Entonces, bueno, el tono es eso, yo creo que es como la mezcla de, bueno, no, primero es como una postura de honestidad, que es como nosotros, por ejemplo, en Dramamex decidimos que era una película estilo documental. Sin embargo, bueno, pues hay, por supuesto, mucha manipulación en los momentos que se ven. Si fuera un documental, se vería en tiempo real. Aquí mostramos ciertos ángulos, decidimos mostrar a las chicas de manera atractiva. Es una manera, digamos, quizás de hacer conscientes una serie de decisiones que de otra forma se dan un poco como por dadas, ¿no? Por sentadas, ¿no? Sí, y que si nos vamos, no me gustaría ser muy técnico, pero si nos vamos a cómo se hace el cine normalmente, se filma de lejitos, luego se filma uno más cerquita y luego se filman dos close-ups, uno del chico y uno de la chica, asumiendo que estamos haciendo una escena de amor. Y entonces esa es como una manera descerebrada donde ya nada importa, ¿no? O sea, pase lo que pase, es de lejos, de medio y cerquita. Y luego en la edición uno lo transforma en lo que sea. Entonces yo creo que, bueno, desde ahí es la primera pregunta estética es ¿por qué estamos acostumbrados a filmar así? Es porque somos medio flojos, la verdad, y porque así se hace en todas partes. Ahora yo creo que el buen cine o el cine que nos logra transmitir pues, está hecho de manera diferente y trata cada momento de manera particular. Digo, eso es una obviedad, pero no es tan fácil verlo hoy en día. De llevarlo a cabo, porque no para ir muy lejos, cuando no lo haces como se hace de lejitos, de medio y de cerca, la industria se enoja. Entonces tú estás con los técnicos que te ayudan a hacer las películas, la gente que es un circo que se pone, y la gente se enoja cuando no lo hace uno así. Entonces si tú dices, yo quiero empezar de cerquita y todos te dicen, tienes que hacer el de grande antes, y dices, pues no quiero hacer el de cerquita antes, y bueno, se convierte en una pelea, y entonces, bueno, ya lo creativo empieza desde ahí, ¿no? Es decir, pues a lo mejor no quiero trabajar con todo el circo, ¿no? Hablando justamente como de tu relación con la industria, ¿no? Y a propósito de tu primer largo, de Mala Chance, de 2004, que es la historia de Mika, de James Ransom, de Ken Park, en las calles de Nueva Orleans. Tú has subrayado mucho que tu acercamiento al cine es casero, luchando siempre en contra de la industria, ¿no? Y demostrando que se puede hacer cine al margen de la industria. ¿Cómo fue tu experiencia filmando Mala Chance? Bueno, para hablar de eso, Lorena, te tendría que decir antes que, o sea, yo estuve en el CUEC, aquí en la gloriosa universidad, y fue una experiencia muy frustrante porque no era el tiempo donde el cine mexicano estaba de moda. Entonces la idea de hacer cine era imposible, ¿no? O sea, era así como, me acuerdo muy bien el día que entré al CUEC, que fui con un maestro y dije, me gustaría ayudarte a editar o aprender. Y me dijo, no, hasta que te gradúes no me puedes ayudar. Y era así como, me pareció como ridículo, ¿no? O sea, la verdad es que, siendo que no estaban haciendo tantas cosas, ¿no? Entonces, me fui a Estados Unidos, y cuando me fui a Estados Unidos, tuve la oportunidad de ver cómo muchos chicos que sabían mucho menos que nosotros, como juventud en general, como muchos menos motivados, todos estaban haciendo películas, y no hacían grandes películas para el cine, estaban haciendo películas entre ellos, con cámaras, como que tenían una cierta confianza que yo sentía que no teníamos aquí en México, como un poquito de arrogancia de decir, nosotros somos capaces, y estaban haciendo unas cochinadas, ¿no? Cosas de ciencia ficción o de, según ellos, de lo que sea, pero la estaban haciendo, ¿no? Y no tenían este impedimento de los maestros diciendo, nunca harás una película hasta que tengas 50 años, ¿no? Entonces eso me motivó a hacer. Encontré este actor que admiro mucho, que se llama James Ransom, que había trabajado con Larry Clark, hizo Ken Park, y había hecho, bueno, otras películas. Y tenía un guión ahí más o menos hecho. Y como siempre, ¿no? Pedimos prestado cámaras, pedimos regalado negativo, y nos lanzamos a un viaje de 3 meses a hacer una película semi-improvisada, que resultó un poco como un caos práctico, porque tardé 4 años en hacer esa película y fue muy desgastante. También fue mi gran escuela, ¿no? Además, nunca se distribuyó comercialmente, ¿no? Se mostró en festivales en Mannheim,
Hildeberg en Los Ángeles AFI Film Festival, en IFP New York y FICO, entre otros, pero nunca Sí, nunca se llegó. distribuyó. O ¿Por sea, qué? fue a festivales porque los festivales no te piden derechos. Yo no sabía y esa fue una de las lecciones que aprendí, que no puedes utilizar lo que quieras. Entonces yo metí la música de no sé quién, pues, bueno, cosas que no eran mías, ¿no? Y entonces hubo alguien que me dijo, bueno, te la quiero comprar, vamos a ver. Y dije, sí, esta es la película. Y me dijo, pero tienes, sí, o sea, Derechos de simplemente, autor. derecho de autor, simplemente en eso te vas a gastar $500,000. Y yo así como, nunca había oído de eso, y así como, ¿de veras? Y entonces me dijo, sí, si sacamos esta película te metemos a la cárcel, ¿qué prefieres? Y así como, bueno, y entonces sigue ahí atascada. Y sí, la vieron solo la gente, que bueno, fue un gran paso, porque te contaba el cortometraje que hice antes, que se llamaba Perro Negro, que también me tardé otros como 3 años en hacer. Lo acabé y estaba tan cansado después de haber trabajado tanto que se lo enseñé como a 3 personas. Entonces ahora Mala Chance la vieron como 100, entonces ya era un avance en audiencia. Notable. Exacto. Gerardo, hablábamos del CUEC y de la frustración que representó para ti esta idea de no poder hacer cine, ¿no? Al respecto, Vania te tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mi pregunta es, ¿qué otra experiencia o experiencias tuviste en el CUEC? Aparte de en determinado momento haberte sentido un poquito mal por lo que nos contabas de tu profesor, no sé, en técnicas, compañerismo, ¿cómo lo viste? Bueno, digo, ya para hablar bien de la experiencia CUEC, yo creo definitivamente que es de las mejores escuelas de cine que hay en el mundo, ¿no? Estuve en Estados Unidos, donde te enseñan mucha técnica y te dan muchas herramientas para hacer las películas, independientemente de que tengan cualquier tema, ¿no? O sea, simplemente es como seguridad de que tú eres capaz de hacer una película, es lo que te enseñan allá. Sin embargo, en el CUEC, pues, es una gran educación. Te enseñan pintura desde Velázquez hasta, bueno, desde el inicio de la pintura. O sea, como que es una educación muy renacentista, realmente buena, pero hay un gran miedo a filmar, ¿no? Y yo creo que eso era entonces, ¿no? Siento que era un periodo oscuro. Después de ahí han salido, digo, ahorita que está haciendo grandes películas, o Ernesto Contreras también está haciendo sus películas, siendo como que hay una nueva, y bueno, y muchos otros del CUEC, hay una nueva como confianza. En ese momento era solo la buena educación que te daban, y tienen como esta educación de escuela rusa, donde todo tiene que ser como muy... Bueno, había ejercicios donde tenías que filmar sin negativo, entonces te prestaban una cámara y tú tenías que estar filmando, pero no había negativo, y era ridículo, porque no estabas filmando, pero tenías que hacer como, porque tenías que demostrarle a los como que era una cosa que uno había que demostrar, y yo no siento que teníamos que demostrar nada. Yo creo que la cosa era que nos dieran una oportunidad, y esa oportunidad no llegaba. Sin embargo, o sea, no quisiera decir que la educación es mala, simplemente como la seguridad de que somos capaces de hacerlo, ¿no? Pero los maestros y lo que se enseña está de primer nivel y muy superior a lo que se enseña en otras partes, yo creo. Mi primera película la hice en Estados Unidos, en Nueva Orleans, se llama Mala Chance, y yo la produje y me tardé 4 años de mi vida haciéndola, dificilísimo, una historia terrible. Nunca salió a los cines, fue como también mi gran escuela, así como de que yo no puedo solo, ¿no? Yo admiraba mucho a este actor, este chico que se llama PJ Ransom, salía en algunas películas de Larry Clark, que bueno, es un chico que yo admiro mucho. Lo conocí, me dijo, si tienes algo que hacer, hacemos una película en 3 meses. Y dije, y en ese momento pues, tenía una historia, pasó, se pudo hacer, y igual sucedió, ¿no? Alguien que quiere ser otra persona. Ese es Mala Chance. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Qué haces aquí? Ir a Acapulco con unos amigos un fin de semana, ver que un amigo tenía un lugar, conocer a un dueño de una disco que dijo que me la prestaba gratis, saber que otro amigo tiene un hotel que está en reparación y que me lo puede prestar, donde quedarse todo el crew, y de alguna manera en mi persona pues, siento como que tengo muchas historias siempre en la cabeza, y que cuando veo esa posibilidad real como de producción junto con una historia que quisiera contar, como que hace un clic y digo, es posible y vamos a hacerla, ¿no?
eran como 3 guiones diferentes. Bueno, yo no los había pensado pegar. Simplemente cuando vi esa oportunidad, como que dije, ah, mira, puedo poner esto, con esto, con esto, y así agarró forma la película, que yo siento que no era ni tan mi responsabilidad, siento que me hizo sentido y que solo porque lo vi posible lo hice así. Tiene toda esta estela de improvisación y de que se hizo como de... Se supone que el guión se escribió en una semana. A mí me parece un poquito ridículo y digo así, sí, es, ¿no? Obviamente lo puse en papel en una semana. Siento que me tardé 35 años escribiéndolo también, ¿no? Me parece hasta ingenuo pensar que se puede, pero tratar como de quitarle las etiquetas tanto, entonces hacer un poco de cine juvenil, pero que tenga calidad, que sea ambicioso en su tono, que no sea tan atontado. Y bueno, es lo que estamos intentando, hacer algo que trascienda como su origen juvenil, ¿no? Chico y chica de 15 años, que deciden como ir contra los adultos en Guanajuato, ¿no? Creo que es importante aclarar eso. Estamos de vuelta, esta es Facultad de Diálogo y estamos conversando con Gerardo Naranjo aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Gerardo, hablando ahora de Dramamex, siempre el tiempo es como muy corto en las entrevistas y siempre me quedo con otras 10 preguntas que me gustaría hacerte, pero bueno, son estas historias que suceden en Acapulco, ¿no? Este triángulo amoroso, este hombre deprimido que busca suicidarse y se encuentra con una joven prostituta. Tanto en esta como en tus otras películas hay una especie de subtexto de denuncia, ¿no? Y hablabas un poco de eso hace rato, ¿no? Del machismo y de la forma en la que está aceptado que los hombres traten a las mujeres en Guanajuato, o estaba aceptado, ¿no? Pero bueno, las clases sociales también, el tema como de la política en Guanajuato, para Voy a Explotar. ¿Nos puedes hablar un poco sobre este aspecto de tu filmografía? El aspecto, digamos, de denuncia o de señalar quizá nada más ciertos fenómenos aceptados. Fíjate, creo, Lorena, que no es tan consciente eso, por ejemplo, ¿no? Definitivamente creo que es como un intento de acercarlo a la realidad, pero también estoy consciente de que estamos haciendo espectáculo y es un poco, o sea, definitivamente no me gustaría que se convirtieran las películas en películas de arte, aunque con Dramamex un poquito pasó eso, que era como no para el gran público. Cuando yo dije voy a hacer una película para que la vea mi mamá, no pensaba hacerla como por sectores. Creo que eso de denuncia es más como un intento de hacerlo honesto y de hacerlo real a lo que yo conozco, ¿no? Entonces, bueno, si yo conocía que los chicos tratan a las chicas de esa manera, sí era retratarlo. Y mucho era también retratar ese tiempo, ¿no? Ahora no pienso lo mismo. Pienso que hay otras maneras de relacionarse hombres y mujeres. En ese entonces, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y ahí el gracias a Dios totalmente consciente, ¿no? Del gracias a Dios. Pues, gracias a la suerte. Sigue apareciendo. Y bueno, la nueva película que acabo de hacer, que se llama Voy a Explotar, es una película de un chico y una chica que se conocen y se rebelan ante los adultos, tienen 15 años. Y bueno, se desarrolla en Guanajuato, donde obviamente pues, hay 100 cosas que me disgustan o de las que me gustaría hablar y están adentro de la película, pero no creo que esa sea como mi motivación para hacer cine, ¿no? No. Sí, por eso hablaba de un subtexto, ¿no? Que no es una cosa como totalmente aparente, donde se note que tú lo que buscas es hacer una denuncia social o política, sí, ¿no? Pero sí está ahí como constante. No, definitivo, y creo que eso es... yo creo que es un producto de tratar de ser honesto acerca de lo que yo creo del mundo, ¿no? También creo que mucho hacer una película es como estar dando opiniones de todo. Aunque no las des, estás dando una opinión, yo lo creo, ¿no? Veas a donde encuadre la cámara es una opinión, desde el ángulo en que se ve el objeto, ¿no? Entonces, yo creo que es solo tratar de ser real como yo veo el mundo, ¿no? Ahora, hay temas que creo que si se tocan un poquito de más, se vuelve como panfletario, y creo que también es uno de los grandes problemas que tenemos en México, que somos muy especializados y que estamos tan enojados con la realidad que luego cuando tocamos ciertos temas nos vamos solo por esos, ¿no? Y como que entonces si nos ponemos políticos, se vuelve una cinta política
y creo que ese es un gran peligro, que se convierte en una cinta especializada, porque solo a los políticos les interesará, ¿no? A mí me gustaría hablar más de la experiencia humana, quisiera pensar. De la complejidad que, Sí, que incluye, ¿no? humanista, espero. Hablas justo de Dramamex, ¿no? Y de los personajes y cómo se tomaron las decisiones. Daniel te tiene una pregunta sobre Dramamex. Hola, bueno, mi pregunta es, ¿cuáles eran tus perspectivas al respecto de Dramamex? La perspectiva era sobrevivir, nada más, nunca pensamos que iba a salir al cine, y eso hoy en día, con toda esta boga del cine independiente, suena como a slogan de no pensamos que le iba a ir tan bien. No es que le haya ido ni tan bien, pero tampoco pensamos que iba a llegar al cine. Yo regresé de Estados Unidos, de estudiar esta maestría, de hacer esta película en Estados Unidos, y me encontré con un grupo de gente maravillosa que tenía mucha vida, con nuevos amigos que hice, y había tanta energía que de alguna manera decidimos entre todos hacer esa película. El guión se escribió muy rápido. No había tantas expectativas más que hacer algo que nos enorgulleciera en ese momento. Fue muy afortunada como experiencia. Estoy seguro que hay miles de películas que se hacen con esa espontaneidad, y que no les va tan bien. A esta le fue muy bien y siempre estaré agradecido, sobre todo a la gente que la hizo conmigo, que fuimos ya bastantes. Hablando ahora de Voy a explotar, esta película que acabas de terminar de filmar y que además no se estrena hasta el verano, ¿no? Esperemos, vamos a ver. Esperemos. Estos dos jóvenes que se enamoran y se escapan y se rebelan en contra del mundo de los adultos. El mundo de los jóvenes es, digo, sin lugar a dudas, una constante en tu filmografía. Ya has dicho que te interesa trabajar en este tema porque, y cito aquí, la juventud mexicana no cree que sus historias sean dignas de llevarse a una película, ¿no? O a la pantalla. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre esto? Bueno, para eso tengo que hablar un poco como siendo que hemos sido presas como del cine americano por mucho tiempo y que tenemos una especie de neurosis de pensar que nuestra vida tiene que ver con las historias hollywoodenses, y que cuando vemos a Julia Roberts como Pretty Woman creemos que nosotros somos como que nos emocionamos y eso, y no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y creo que eso es de la falta de tener como imágenes que referencien nuestra vida. Creo que ilustren un poco y que nuestra digan realidad. que nuestros problemas y que nuestros dramas son reales y que son dignos de estar en la pantalla. Yo creo que poco a poco creo que ha ido surgiendo, ¿no? Y bueno, pues ya está Cuarón haciendo esto, o Emke, o no sé qué, y creo que ya tenemos un poquito más de referencias de nuestra vida hacia adentro. Ahora, creo que nos falta una identidad, y creo que es algo... O muchas identidades, Muchas ¿no? identidades, y creo que es algo por lo que no solo yo tengo que luchar, sino ustedes como público tienen que ir a castigar a las películas que no hablan de su realidad, y creo que es una batalla, no quisiera ser pesimista, pero está negra, ¿no? O sea, la verdad es que si los canales de distribución y todo ya está permeado como de un gusto por el público por ver cosas fáciles, ¿no? Y ahora resulta que una película de cosas como tan triviales, yo pienso como Dramamex, es cine de arte. Entonces yo creo que tenemos que empezar a darle un poquito la vuelta a qué es lo que nos interesa. Gerardo, es todo un tema esto de cómo nos representamos, ¿no? En el cine y en el arte, ¿no? Si es una identidad, si son muchas identidades. A propósito, Erika te tiene una pregunta. Bueno, mencionaste el problema de identidad en la sociedad. ¿Tú qué nos ofreces a nosotros como espectadores para resolver este problema? Yo quisiera pensar que no es mi trabajo. Yo siento que es una cosa de todos. Yo creo que como sociedad tenemos como el poder de decir, de hoy en adelante no voy a ver basura, ¿no? Ahora, ¿qué es la basura? Pues eso para la gente pues, será diferente. Lo que es basura para ti puede que no sea para mí. Lo que sí creo es que tenemos que exigir un poquito más de los medios. No me quiero desviar, solo quiero decir rápido que el cielo por donde viajan todas las ondas de la basura que nos llega es nuestro, y nosotros no decidimos por qué estos programas están llegando a nosotros. Ese es
bueno, no me voy a meter en política, pero es algo que sería bueno pensar. Los medios son nuestros, ¿no? Ahora, ¿yo qué ofrezco? Pues, primero que nada, estoy tratando de hacer un cine honesto y lo voy a hacer con la realidad que conozco, mis películas hasta ahora, y espero sean de gente que conozco, de gente real. Y sí, van encaminadas a crear una identidad. Ahora, cuando tú lo veas, por ejemplo, había una buena conversación o discusión en Acapulco, hay un personaje en Dramamés que se llama Tigrillo, es una prostituta de turistas. Entonces, cuando fuimos a investigar, había dos tipos de prostitutas de turistas, unas como de alta clase, como que sabían un poco hablar inglés, no eran tan lumpen y de alguna manera eran como más atractivas. Y estaban las niñas de barrio, que sí era como un espectáculo muy mórbido, era absolutamente triste, no llevaban zapatos, eran adictas a las drogas. Bueno, no me quiero ir muy por ahí a explicar qué tan mal estaban, ¿no? Pero tuvimos que tomar una decisión y la decisión para mí era la realidad. ¿Qué tipo de chica se va a ligar a este señor que es, Tigrillo se liga a un señor que va deprimido a Acapulco? Y cuando tomamos la decisión es, este señor se va a ir a cenar con una de las niñas que les va más mal, de las lumpen, pues no era real, ¿no? Entonces, y surgió, por ejemplo, ahí la discusión, de decía, es que esta no es la realidad, no es el Acapulco real. El Acapulco real es donde las niñas están haciendo chemo, ¿no? Y eso no era real, ¿no? Entonces, lo que yo ofrezco como cineasta, espero, es una honestidad de decir, no voy a manipular las cosas a mi conveniencia, hay que tratar de asomarnos un poquito a la realidad y siempre será parcial, siempre será desde un punto de vista pues algo atarantado como solo una persona, ¿no? Como el mío. Pues otra vez es parte de estas preguntas que hay que hacerse, ¿no? Hace rato hablabas de si va a ser la toma entre la pareja y el beso. Son preguntas, ¿no? Como que estamos retratando, que estamos mostrando, sin seguir postergando esto que ya traemos de siempre, ¿no? ¿Quiénes somos, no? También, así como cuáles son nuestras historias, y bueno, es obvio que... además, Voy a explotar, la filmaste en Guanajuato, ¿no? Y hablábamos hace rato de cómo era tu relación con Guanajuato y cuánto había influido en tu visión. ¿Cómo fue regresar a Guanajuato para filmar? No, pues sí, pues, la verdad es que trataba de no ir y cuando pasaba cerraba los ojos en la carretera. Entonces, ¿Cómo que tratabas de no ir? No voy. En general no habías que pensar para la película. No, para la película tuve que ir, pero sí fui definitivamente como solo a meterme a eso, ¿no? Porque sabía también, alguna vez definí la película como una carta de odio a la gente que me hizo sufrir, entonces era también no dejarme llevar por ese sentimiento. Era una historia de amor trágica de dos chicos, muy simbólica, porque obviamente no quería que como su circunstancia fuera tan especial que le quitara la historia de amor, ¿no? Entonces, tuve también que ser un poco, tuve que dejar muchos temas afuera, ¿no? Entonces, el papá es político, sí es corrupto, es un panista como los que conocemos, pero también tenía que tratarlo como humano al papá, ¿no? Por ejemplo, y espero que vean la película, cuando la vean, pues sí, de alguna manera este hombre es como un villano, pero es un villano como carismático. Y también en este intento de no decir como, de salirnos de nuevo yo creo como de los vicios del cine mexicano, que este es el malo malo, ¿no? Y este es el bueno bueno. Y entonces es una película, pues bueno, yo creo de humanos que todos se están regando a toda hora, ¿no? Y como supongo lo hacemos todos. ¿Cómo afecta la piratería, o sea, el comercio informal, respecto a la producción de películas, a la industria en general? Y también quiero saber si ha tenido repercusiones en sus películas de usted. Bueno, tengo una pirateada que es mi gran orgullo. Al principio, cuando sacamos Dramamex y no está en la piratería, nos deprimía. Decíamos, ¿por qué no somos sujetos de piratería? Ahora, bueno, sí está mal. O sea, ya, definitivamente digo, es que creo que me gustaría dividir la piratería en dos. La piratería de obras de arte que son muy difíciles
de adquirir, ¿no? Hay 100 películas que no tenemos acceso y que por torrents o por internet las puedes bajar, y a mí eso me parece fantástico, ¿no? Si no hay nadie que esté lucrando, si yo no soy capaz de conseguir esa película húngara y a través de internet la puedo conseguir, Genial. Genial, sí, me parece fantástico. Ahora, que gente gane dinero a través de cosas que uno hace, creo que ya está más a discusión, ¿no? Y hay que discutir si ese dinero venía para ti. Pues la verdad es que yo de Dramamex no recibí nada, entonces que alguien esté vendiendo Dramamex, pues bueno, o sea, porque es una película que también se hizo sin dinero, se hizo a nadie se le pagó, y entonces era una cosa que, bueno, ¿cómo voy a esperar ahora a empezar? Todo se invirtió para que se distribuyera y llegara a más lados. Ahora, habrá otras películas y la piratería, pues bueno, es un problema. Digo, creo que es una discusión más grande, que es el señor que trabaja en el centro barriendo, no puede llevar a sus hijos al cine porque llevar a la familia al cine le cuesta 350 pesos. Si compra la película y la puede llevar a casa, yo siento que es un problema más amplio que simplemente si nos quitan dinero a los cineastas, ¿no? Y siento que hay gente que no puede ir al cine porque es muy caro. Entonces, ante eso no podrá tener una posición como clara de si está bien o mal. Se nos acaba el tiempo y de una forma enteramente abrupta llegamos a nuestra última pregunta, que es la pregunta sello de Facultad de Diálogo. Si tuvieras que convertirte de la noche a la mañana en cualquier personaje de la historia del cine, y que aquí nos podemos referir desde actores, actrices, directores, fotógrafos, ¿quién sería y por qué? Wow. Si yo pudiera, o sea, es que hay dos, sería de dos. Si fuera por egoísmo, pues obviamente me hago Alain Delon ahorita, pero si lo hago, yo creo que el cine es más para hacia afuera y no es tan egoísta, es una cosa que dar, ¿no? Y yo siento que yo le debo al cine pues, precisamente esta idea como de pertenecer al mundo. Quisiera haberle ayudado a jalar cables a Godard algún día. O sea, ese personaje me hubiera gustado ser, estar en esos momentos donde se hicieron películas como Sin Aliento y estar en ese momento donde ayudando, no sé, siento que es más ayudando que siendo protagonista. Gerardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en Facultad de Diálogo. Gracias a ustedes, Lorena, y gracias a todos los que vinieron y apoyaron. Fantástico, pues, me la pasé muy bien. Creí que era muy diferente estar frente a las cámaras. Qué bueno que te gustó y que la pasaste bien. Te lo agradezco. Muchísimas gracias a nuestro público aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y, por supuesto, a quienes nos ven por TV UNAM. Hasta la próxima.